Cordial saludo, me presento. Mi nombre es Carlos Julio Rojas Lozano, estudiante del curso de Biología Celular Molecular. El tema que se va a exponer es el transporte a través de la membrana, como lo dice la guía, a la tutora Eddie Alejandra Carreño. Del grupo que pertenezco es del 151009 raya al piso 168. Aquí podemos ver la estructura de una membrana celular con sus partes, en donde uno de estos es el colesterol. Este constituye una doble capa lípida, sea menos fluida y permeable en su función. Esto es debido a su rígida cíclica esteroide, que se interponen entre las colas de los fosfolípidos, haciendo que se disminuya la capacidad del movimiento de los ácidos grasos, provocando endurecimiento de las membranas plasmáticas. También podemos ver los carbohidratos. Estas moléculas se encuentran ubicadas en su mayor parte en la superficie externa de las células eucarióticas, ¿sí? Por lo que contribuyen a una simetría de la membrana. En algunas de sus funciones son proteger la superficie de las células de unas posibles lesiones, presentan propiedades inmunizatorias, participan en los procesos de coagulación de la sangre y en las reacciones inflamatorias. En los glóbulos rojos presentan los antígenos propios de los grupos sanguíneos del sistema ABO. ¿Sí? También vemos proteínas. Mientras que los lípidos forman la estructura principal de la membrana, muchas de las funciones biológicas de esta dependen principalmente de las proteínas. Como por ejemplo, algunas proteínas de membrana transportan materiales hacia el interior y hacia el exterior de las células, haciendo que otras sirvan como receptores, enzimas y etc. Al igual en el caso que los lípidos, las moléculas de las células, de las proteínas, perdón, estamos hablando, pueden girar alrededor de su eje y muchas de ellas pueden desplazarse lateralmente en difusión lateral a través de la membrana. Las proteínas de la membrana se clasifican en dos, que son las proteínas periféricas y las proteínas integrales. En esta diapositiva podemos observar los dos medios de transporte de las moléculas que son de baja masa molecular y de elevada masa molecular. En la de la baja masa molecular tenemos el transporte pasivo y el transporte activo, en donde el transporte pasivo tiene una difusión simple y una difusión facilitada. En el transporte activo tenemos una bomba de sodio y potasio y otras bombas, ¿sí? En el transporte de moléculas de elevada masa molecular tenemos tres parámetros o tres fases, en donde una de ellas es la endocitosis, que tiene la fagocitosis, la pinocitosis y una mediada por un receptor. Y también el segundo, que de la elevada masa molecular, tenemos la exocitosis y la transicitosis. ¿Sí? Continuamos. En el transporte pasivo, se dice que este se produce siempre a favor del gradiente, en donde hay más hacia donde hay menos. ¿Sí? Podemos ver que ya estamos aquí hablando de la difusión simple, que es de pequeñas moléculas a favor del gradiente, se puede realizar a través de la bicapa lipídica o de canales proteínicos. Entonces, ¿qué es a través de la bicapa? Entonces, si así entran moléculas bilipídicas como las hormonas esteroides, anestésicos como el éter, fármacos liposolubles y sustancias apolares como el oxígeno y el nitrógeno atmosférico. También a través de canales se realizan mediante las denominadas proteínas del canal. Y por último, tenemos la difusión facilitada, ¿sí? Esa nos permite el transporte de pequeñas moléculas polares como aminoácidos, monosacáridos y etc. Aquí en el transporte activo nos dice que este se produce cuando el transporte se realiza en contra del gradiente electroquímico. Y las bombas de sodio y potasio, estas bombas son cuando la bomba de sodio y potasio requieren proteínas transmembranal que bombea la de sodio hacia el exterior de la membrana de potasio, ¿sí? Hacia el interior. Todas las células animales gastan más del 30% del ATP que producen y las nerviosas el 70%, más del 70%.
Aquí podemos ver que el transporte de las moléculas elevadas de masa molecular. Para el transporte de este tipo de moléculas existen tres mecanismos principales: la endocitosis, la exocitosis y la transicitosis, lo que habíamos hablado en la diapositiva en el comienzo. Entonces, dice que la endocitosis es el proceso por el que la célula capta partículas del medio externo mediante la invaginación, perdón, de la membrana en la que se engloba para las partículas por ingerir. En la exocitosis, en la exocitosis es el mecanismo por el que las macromoléculas contenidas de las vesículas citoplasmáticas son transportadas desde el interior celular hacia la membrana plasmática para ser vertidas en el medio celular, y la transcitosis es el conjunto de fenómenos que permiten a una sustancia a través de todo el citoplasma celular desde un polo a otro de la célula. Espero que haya sido explicada el transporte de la masa molecular de la membrana celular. Gracias.